Es un buen día, vamos a seguir hablando de historia de México. Ahora vamos a hablar de este personaje, emperador de México de 1864 a 1867. Estamos hablando de Maximiliano. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena va a tener, pues, se puede decir, entre sus experiencias, esa, pues, en sí, eh, como un halo de su jerarquía, de su nobleza, de sus cuestiones políticas que va a ir desarrollando a través del tiempo y que le va a dar ese título de emperador en México. Un puesto que realmente aquí pues se puede decir engañado. El, la historia pues a veces ha sido un poco dura con él al marcarlo pues como algo nocivo para México, pero en realidad no lo fue. Mal juzgado por la historia de México, quería pues simplemente cumplir un sueño, el sueño de ser emperador. Sus pasiones que él tenía por la navegación, eh, pues le va a dar pues esas experiencias que a muy corta edad, a los 22 años, va a llegar a ser pues admirante. Nacido el 19 de junio de 1867, llegando aquí al Segundo Imperio Mexicano y teniendo esa pues experiencia que se fue haciendo. Fíjense en que Maximiliano, sin embargo, él va a renunciar a un título para ser emperador de México bajo el nombre de Maximiliano I. Su reinado pues fue el único del Segundo Imperio Mexicano, pues paralelo en el gobierno encabezado por don Benito Juárez. Además, dentro de la historiografía mexicana, pues es conocido como Maximiliano de Habsburgo. Todas sus situaciones que va a ir, pues él manejando y que en realidad va a morir muy joven a la edad de 34 años en Santiago de Querétaro, Imperio Mexicano, y que va a estar enterrado en la cripta imperial de Viena con cuestiones de sus creencias religiosas en la religión católica, y él llegó a vivir aquí en el castillo de Chapultepec. Perteneciendo a esa casa real de Habsburgo-Lorena, su papá era Francisco Carlos, el archiduque de Austria, y su madre Sofía, la princesa de Baviera. Su esposa o consorte, doña Carlota, princesa de Bélgica, en la que este personaje de Carlota es toda una, eh, como, como un ensueño de dos extranjeros que vienen a cumplir aquí un sueño, el que pues no se realiza, de ocupación política y militar, y con la lealtad que tenía él pues a todo este imperio austriaco. Y ya con rango militar, él vino con rango militar de contraadmirante. Fue el hermano menor del emperador de Austria Francisco José I, y en 1857 se va a casar con la princesa belga Carlota. En el mismo año se le nombró pues virrey del reino de Lombardía y Veneto, y va adquiriendo pues por Austria en el Congreso de Viena. 2 años después del reino se rebeló pues contra la Casa de Habsburgo y su política hacia los italianos. Además, demasiado indulgente y liberal ante los ojos de las autoridades austriacas, que lo obligó pues a admitir el día 10 de abril de 1859
va a ir obligado a dimitir. Con la suspensión del pago de la deuda externa que había tenido México ante Francia, aliada España y el Reino Unido, que se inició en el año de 1861, una intervención en México, aunque sus aliados se retiraron de la batalla en abril de 1862. El ejército francés va a permanecer en el país como una forma de estrategia para legitimar pues toda la intervención en la que estaba pues Napoleón III, que en ese momento estaba apoyando al gobierno y que todo ese grupo de monárquico del Partido Conservador, que eran los opositores del gobierno liberal de Juárez, que se reunieran pues en las asambleas de los pues nobles y van a ir estableciendo una segunda regencia imperial. El día 3 de octubre de 1863, una delegación de conservadores ofreció a Maximiliano la corona de México. Esta condicionó pues su aceptación a la celebración del referéndum, que en esa época pues acompañado de sólidas garantías financieras y militares, que finalmente después de meses de dudas, el día 10 de abril de 1864 él va a aceptar. Cuando él viene a pues a México en el Segundo Imperio Mexicano, obtuvo el reconocimiento pues internacional de las diversas potencias europeas. Entre ellas estaba el Reino Unido, España, Bélgica, Austria, Prusia, además Estados Unidos por su parte, debido a la doctrina Monroe. Reconoció eh, el abandono republicano de Juárez, que no pudo ser vencido por el imperio en 1865 con el fin de la Guerra de Sucesión. Estados Unidos, que había patrocinado pues las fuerzas republicanas que junto a la retirada de todo este ejército francés en el pues, territorio, al año siguiente, debido pues más la situación de Maximiliano, su esposa va a regresar a Europa con el objetivo de volver a conseguir ese apoyo de Napoleón III o cualquier otro monarca europeo, pero sus gestiones fueron infructuosas. Derrotado en el Cerro de las Campanas en la ciudad de Querétaro, Maximiliano va a ser capturado, juzgado con una corte marcial y mandado a fusilar el día 19 de junio de 1867. Tras la muerte se restauraron pues el sistema republicano en México, ¿no? Mexicano, que pues va a dar lugar al inicio del periodo denominado la República Restaurada. Maximiliano, en sus primeros años de infancia, que va a nacer el día 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn, ubicado en las cercanías de Viena, capital de Australia. Él va a ser el hijo segundo del archiduque Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera. Además, fue nieto por línea directa paterna del emperador reinante Francisco I de Austria y hermano menor del futuro emperador Francisco José I. Su nombre secular era Fernando Maximiliano José María Fernando, pues rendía homenaje al emperador, en realidad Fernando I de Austria, padrino y tío paterno suyo. Maximiliano, pues al honor del rey Maximiliano I de Baviera, abuelo materno, y José María como un hombre pues de tradición católica. Durante toda esta infancia Maximiliano padecía constantemente pues se puede decir mala salud. Tendía él a resfriarse constantemente debido pues a la poca calefacción de las habitaciones de los palacios imperiales de Augsburg. La residencia del emperador austriaco
toda esa afición de Maximiliano por las disciplinas naturalistas, como pues el dibujo botánico, el paisajismo. Él nació también durante un periodo en el que ya se apreciaban pues los jardines privados del emperador de dicho palacio, pues contaba con un espacio conformado por una arboleda de palmeras y plantas tropicales, donde pues anidaban los loros. Aquel gusto se extendió y se vio pues reflejado repetidamente con los dibujos del mismo que elaboraba de los jardines pues de su residencia, que llegó y que habitara a lo largo de su vida y con distintas actividades recreativas como por ejemplo la caza de mariposas. Sofía declaraba que entre otros de sus hijos, él era el más cariñoso, o sea, Sofía su mamá, mientras que describía a Francisco José como precozmente ahorrativo. A Maximiliano lo calificaron como de naturaleza, se puede decir, pues soñadora y derrochadora. El tío de Maximiliano, Fernando II de Austria, había gobernado desde 1835. Maximiliano y Francisco José eran, se puede decir, muy cercanos al punto de ambos, pues solían burlarse de su tío considerándolo, pues intelectualmente deficiente. A cargo del mariscal José Rendeski, Maximiliano pues recibió cumplidos los 13 años en 1845, recorrió junto a Francisco José pues los reinos en toda la pues península itálica. Todos los hijos de Francisco, Carlos y Sofía fueron educados de la misma manera y tuvieron pues cierta inclinación pues de edad pues muy temprana a los rigores de la etiqueta y de la corte de Viena. Maximiliano fue uno de los primeros criados a cargo de una institutriz, la baronesa Louise Tuferdorf von Opperhauerley, y luego por un preceptor encabezado por el conde Heinrich von Bergy, que era un diplomático de origen francés al servicio de Austria. Tanto Francisco José como Maximiliano, su hermano, ellos compartieron pues un horario escolar denso. Cuando Maximiliano tenía 17 años, ambos tenían hasta 55 horas de estudio por semana. A lo largo de su educación fue instruido pues tanto en el piano modelado, filosofía, historia del derecho canónico y la equitación. También se hizo políglota, pues además de su nativo alemán, él va a aprender inglés, francés, italiano, húngaro, polaco, romano y checo. A lo largo de su vida siguió aprendiendo más idiomas, que fue el portugués y el español, incluso como ya emperador de México. En cuestiones de su adolescencia y de su juventud, en febrero de 1848, pues la revolución de los italianos ganó rápidamente todo el imperio y el despido de Clemens von Metternich, que va a ir marcando el final de una era, el emperador Fernando I fue reconocido como incapaz de gobernar. Su hermano y sucesor legítimo, el archiduque Francisco Carlos, alentado por su esposa Sofía, renunció a sus derechos al trono pues en favor de su hijo mayor Francisco José, quien comenzó pues su reinado el día 2 de diciembre de 1848. Casi desde el principio Francisco José se tomó el poder con toda la seriedad y eficacia. Los húngaros resistieron hasta el verano de 1849, cuando Francisco José pues puso a Maximiliano al mando de las operaciones militares, mientras permanecía pues impasible. Maximiliano fue dando e informó: las balas silban sobre mi cabeza, que los rebeldes le disparaban desde las casas en llama, comentaba, pues tras las victorias sobre los húngaros se ejerció una represión
implacable contra todos los opositores, algunos de los cuales pues fueron ahorcados o fusilados en presencia del archiduque. A diferencia de su hermano, Maximiliano quedó pues totalmente impresionado por la brutalidad de las ejecuciones. Maximiliano pues él admiraba la naturaleza con la que su hermano recibió el homenaje de ministro y general. Ahora, también él tenía ya que pedir audiencia para ver a su hermano. Fíjense cómo se va cerrando todo ese círculo de monarquía. Los análisis de su personalidad pues contrastan. O de France presenta a Maximiliano como menos dotado de talento y de carácter, más complejo a su hermano mayor, mientras que L. Jondrette indica que era lo contrario, que a menudo había eclipsado a su hermano desde su infancia y que este último pues parecía en comparación más aburrido o menos talentoso. Maximiliano a los 18 años fue descrito como atractivo, soñador, romántico y deleitante. Ya en 1850, Maximiliano se va a enamorar de la condesa Paula von Linden, hija del embajador de Viena. Sus sentimientos realmente fueron recíprocos, pero debido al menor rango de la condesa, Francisco José puso fin a este idilio, enviando a Maximiliano a Trieste para pues familiarizarlo con la marina austriaca, en lo que más tarde pues haría realmente pues una carrera, porque como comentamos a los 22 años, él ya llegó a ser admirante. Más tarde, Maximiliano se va a embarcar en una corbeta llamada Vulcain, pues en un breve crucero por Grecia, y en octubre de 1850 fue nombrado teniente de marina a principios de 1851. Va a realizar otros viajes, ahora a bordo del SMS Novara. Aquel viaje pues le encantó, tanto que expresó en su diario, porque él escribía un diario: voy a cumplir mi sueño más querido, el viajar por el mar. Con algunos conocimientos dejó que la querida tierra austriaca, y en ese momento es una fuerte, pues él siente una gran emoción, eh, que pues va a escribir en él. En este viaje lo llevó en particular a Lisboa, y ahí va a conocer a la princesa María Amelia de Braganza, casi de 19 años, única del hijo difunto emperador Pedro I de Brasil, y que era pues descrita como una mujer muy hermosa, piadosa y ingeniosa, y de una educación refinada. Ambos realmente se enamoraron. Francisco José y su madre autorizaron pues un posible matrimonio. Sin embargo, en febrero de 1852, María Amalia contrajo escarlatina. Con el paso de los meses su salud pues empeoró ante el brote de la tuberculosis. Su médico le aconsejaba que se fuera a Lisboa o a Madeira, en donde llegó en agosto de 1852, y a fines de noviembre se perdió pues toda esperanza de recuperar su salud. María Amelia va a morir el día 4 de febrero de 1856, lo que provocó en Maximiliano un profundo, pero profundo dolor. Maximiliano perfeccionó pues más adelante sus conocimientos en el mando de la tripulación, y va a recibir una sólida formación técnica naval. El día 10 de septiembre de 1854 va a ser nombrado comandante de jefe de la Armada de Austria y ascendió a contraalmirante. En aquella experiencia de la Marina se desarrolló pues realmente su gusto por los viajes y conocer pues nuevos destinos, especialmente exóticos. Incluso llegó a ir a Beirut, a Palestina y a Egipto. Casi a finales de 1855, debido a toda esa agitación de agua de mar Adriático, va a encontrar refugio en el Golfo de Trieste. Inmediatamente después pensó en construir ahí
pues una residencia, deseo que puso en práctica en marzo de 1856, cuando inició la construcción del que más tarde le llamaría el castillo de Miramar. Concretamente, él va a tener en la ciudad de Triste, casi al final de la guerra de Crimea y con la firma del Tratado de París, que sería el 30 de marzo de 1856, trajo pues pacificación en Europa, por lo que Maximiliano, aún a bordo del Novara, fue a París para conocer al emperador de los franceses, Napoleón III, y su esposa, la emperatriz Eugenia, dos personajes que realmente influyeron en su vida decisivamente en los años posteriores, pues Maximiliano va a escribir en su diario respecto a aquel suceso. Aunque el emperador no tenía el genio de su famoso tío, sin embargo tenía afortunadamente para Francia una personalidad grandísima, dominaba en el siglo y dejaba su huella en él. Además declaró: no es admiración lo que tengo, sino adoración. Toda esta situación en la que él va a tener ese compromiso y la boda con Carlota de Bélgica de 1856 a 1857, en el que en mayo de 1856 Francisco José le pidió a Maximiliano que regresara a París o a Viena con una escala en Bruselas para visitar al rey de los belgas, Leopoldo I. El día 30 de mayo de 1856, él va a llegar a Bélgica, donde fue recibido por Felipe de Bélgica, hijo menor de Leopoldo I, acompañado por los príncipes de Belga. Visitó pues la ciudad de Tornau, Contring y Las Brujas, Gante, Amberes y Charleroi. En Bruselas, Maximiliano va a conocer a la única hija del rey y de la difunta reina Luisa de Orleans, que era la princesa Carlota, de 16 años apenas, que inmediatamente cayó bajo sus encantos. Ella se enamoró totalmente. Leopoldo I, al percatarse de dicho sentimiento, le sugirió a Maximiliano que pidiera su mano. Siguiendo pues sus consejos, él aceptó. Recibió pues la cordial bienvenida en la corte belga, pero no pudo dejar de juzgar la sobriedad del castillo de Leinke, donde pues él observó que las escaleras eran de madera y no de mármol, tal alejado del lujo de la residencia imperial vienesa. El príncipe Jorge de Sajonia, que anteriormente había sido rechazado por Carlota, le advirtió a Leopoldo I del carácter calculador del archiduque de Viena. Respecto al hijo de Leopoldo I, el duque de Bramante, Leopoldo, futuro rey Leopoldo II, le escribió a la reina Victoria del Reino Unido: Max es el niño lleno de ingenio, conocimiento, talento y bondad. El archiduque es muy pobre, busca sobre todo enriquecerse, ganar dinero para pues completar las diversas construcciones que ha emprendido, pues Victoria, que era también prima de Carlota, el mismo Leopoldo I le escribió a su futuro yerno: el mayor te ganaste. Toda mi confianza y toda mi benevolencia, le expresó. También noté que mi niña compartía esa disposición y sin embargo era mi deber proceder con un poco de cautela. Entre parte del lejano de la futura boda, Austria pues consiguió en el Congreso de Viena la adquisición del reino de Lombardía y Veneto para la Casa de Habsburgo. El día 28 de febrero de 1857, Francisco José nombró oficialmente a Maximiliano virrey de Lombardía en Veneto. En realidad, pues tras de aceptar el matrimonio con la princesa belga, no pareció pues mostrar entusiasmo ni señales de estar enamorado. Negoció pues amargamente con la dote de su prometida, y mientras continuaba las complejas transiciones francesas,
entre Viena y Bruselas y con con vistas pues al matrimonio, el rey Leopoldo va a solicitar que se redacte un acto de separación de bienes para proteger pues, los intereses de su hija, Carlota, que estaba poco pues preocupada por el arreglo de aquello. Consideraciones pues puramente materiales. Declaró que sí, con esta cuestión el archiduque fue embestido con el virreinato de Italia. Eso sería encantador y eso es todo lo que pues él quería. Este compromiso que condujo finalmente el día 23 de diciembre de 1856, en julio, el 27 de julio de 1857, Maximiliano y Carlota se van a casar en el Palacio Real de Bruselas, distinguida casa reinante de Europa. Va a asistir al evento, incluyendo pues el primo político de Carlota, el esposo de Victoria del Reino Unido y el príncipe consorte Alberto. Recuerdan que Alberto es el esposo consorte de Victoria, la reina Victoria, que aquí pues podemos decir un poquito de que Alberto era el amor estaba totalmente enamorada de Alberto, la reina Victoria. La alianza matrimonial pues aumentó todo el prestigio pues de la recién dinastía bélgica, que aliada una vez con la casa de Habsburgo. Toda esta situación que se va a ir dando el virrey de Lombardía, de Veneto, que así fue hecho el día 6 de septiembre de 1857, Maximiliano y Carlota hicieron su entrada en Milán, capital de Lombardía y Veneto. Durante toda su estancia ya la pareja pues habitó en el Palacio Real de Milán y en ocasiones en la Villa Real de Monza. Como gobernador, Maximiliano vivió como un soberano rodeado pues por una imponente corte formada por chambelanes y mayordomos. Durante todo ese gobierno Maximiliano va a continuar con su construcción del castillo de Miramar, que no se terminaría sino 3 años después de la dote de Carlota. Fue indudablemente una significativa ayuda para la construcción. El futuro Leopoldo II anotó alguna vez en su diario: la construcción de este palacio en estos días es una locura sin fin. Inspirada en la armada austriaca, Maximiliano desarrolló pues una flota imperial y alentó la expedición de Navarra, que llevó a cabo la primera gira mundial marítima comandada por el Imperio Austriaco, una expedición científica que pues duró, se puede decir, más de 2 años entre 1857 y 1859, donde participó pues en diversos eruditos vieneses. Políticamente, el archiduque también estuvo muy influido por las ideas progresistas. En el momento de su nombramiento al virreinato de la pues sustitución del viejo mariscal Joseph Rodensky, respondió pues al crecimiento descontento de la población italiana porque la llegada de una figura más joven y liberal, toda esta elección de un archiduque hermano del emperador de Austria, pues tenía a fomentar cierta lealtad y personal a toda la casa Habsburgo, pero Maximiliano y Carlota seguían sin obtener el éxito esperado en Milán. Carlota hizo todo lo posible por ganarse la simpatía de su gente, pues hablando en italiano, visitando instituciones benéficas, inaugurando escuelas, llegó inclusive a vestirse de campesina lombarda para ir seduciendo a todos los italianos. En la Pascua de 1858, vestidos con ropas ceremoniales, tanto Maximiliano como Carlota caminaron por el Gran Canal de Venecia, y a pesar de todos los intentos realizados por la pareja, los sentimientos anti-austriacos pues crecían rápidamente en la población italiana. El trabajo de Maximiliano en la provincia que gobernaría fue pues fructífero, y rápido revisó el catastro, distribuyendo pues más equitativamente los impuestos establecidos en médicos, en cantonales,
profundizaron pues el paso de Venecia y ampliaron los puertos como es, en una forma de drenaje de la marismas para frenar toda la cuestión que tenían en la enfermedad de la malaria, fertilizando los suelos, irrigando las llanuras de Friul, saneamientos en cuestiones de la laguna. También hubo una serie de mejores urbanistas. La Riva se extendió en los jardines reales de Venecia, mientras que en los de Milán los paseos pues fueron ganando gran importancia en la plaza de Duomo, que se fue ensanchando y se trazó como una nueva plaza entre la escala del Palacio Marino, y se restauró las bibliotecas de Ambrosiana. En el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido va a escribir en 1859 la administración de la provincia lombardo-veneciana. Fue dirigida por el archiduque Maximiliano con gran talento y espíritu, pues influido en el liberalismo y más honorable en las conciliaciones. Nos quedamos hasta aquí porque vamos a ir andando. Todo lo de Maximiliano es, eh, es muy importante, es muy notorio, porque luego va a ser la entrada posteriormente a lo que sería pues él ya mencionado ya como un emperador en México. Pero nos vamos a quedar aquí y vamos a ir hablando de toda esta grandeza de este personaje, pues tal vez mal comprendido por la historia. Que pasen un bello día y esto ha sido todo por hoy.